Al menos 45 palestinos perdieron la vida en medio de una nueva serie de ataques israelíes en el sur y el centro de la Franja de Gaza. Testigos en Rafah aseguraron que los tanques del ejército están desplazándose hacia el occidente y el norte de la ciudad. En medio del aumento de las tensiones entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a evitar que el Líbano tenga que vivir un escenario igual al de la Franja de Gaza. ¿Hay posibilidades de una extensión de la guerra? Tenemos análisis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a dialogar con los miembros de la OTAN, mientras su vocero, Dmitry Peskov, agregó que el Kremlin está a favor de discutir con Estados Unidos sobre Ucrania. Esto un día después de que el mandatario ruso indicara desde Vietnam que la Alianza Atlántica está creando una amenaza de seguridad para Rusia. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la Franja de Gaza, donde al menos 45 palestinos han perdido la vida en medio de los más recientes bombardeos israelíes en el centro y el sur del enclave. La situación es particularmente grave en Rafah, donde el ejército, que ya controlaba el este, el sur y el centro, ahora desplaza sus tanques al oeste y al norte. Esto al tiempo que Naciones Unidas alertó nuevamente sobre el acceso deficiente a alimentos y agua en el enclave. Martín Gripo tiene los detalles. El hambre en Gaza sigue recorriendo las edificaciones destruidas. Naciones Unidas advirtió nuevamente sobre la situación. En un reciente informe aseguró que miles de personas desplazadas sufren de acceso deficiente a refugio, salud, alimentos, agua y saneamiento. Cocinar en un escenario que día a día es aún más catastrófico es un gran desafío para los gazatíes. Pasamos de hambruna en hambruna, de una a otra. Antes teníamos escasez de harina y ahora estamos pasando por una escasez de alimentos que es mucho más grave que la falta de harina. Ahora hay harina, pero no hay nada más, solo harinas. No hay verduras. El hermano de mi esposa murió mientras salía a buscar leña. Solo imagínense, la gente está arriesgando su vida porque no tienen ni gas ni gasolina para cocinar. Mientras tanto, un pequeño emprendimiento busca dar algo de esperanza. Jóvenes palestinos que fueron desplazados abrieron una improvisada fábrica de galletas en la ciudad central de Deir al-Balá. Actualmente producimos aproximadamente entre 500 y 700 kilos por día, dependiendo de la disponibilidad de materiales. Tener un suministro adecuado nos ayuda enormemente a nuestro proceso de producción. La falta de gas, harina y aceite son algunas de las dificultades a las que se enfrenta esta fábrica, que todos los días tiene una larga fila de compradores, quienes advierten sobre la preocupante situación de los mercados. El gobierno de Cuba anunció su intención de sumarse al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones a la Convención de Naciones Unidas con su ofensiva en Gaza. La Cancillería cubana dijo que lo que ocurre en el enclave es un genocidio y que la demanda sudafricana busca detener las atrocidades israelíes contra el pueblo palestino. Cuba ha decidido participar como tercer estado en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y argumentará al principal órgano judicial de la ONU. Es la transgresión de la Convención sobre el Genocidio. Hay que poner fin a la masacre contra el pueblo de Palestina. Luego de que Israel asegurara que está listo para una guerra total con Líbano y que la milicia chiita Hezbollah respondiera que lucharía sin límites ni reglas, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a evitar que Líbano viva un escenario como el de la Franja de Gaza. Para analizar la situación, conectamos con Alberto García Watson. Él es analista internacional y especialista en Oriente Medio. Bienvenido a France 24. ¿Qué tan probable es que estalle un conflicto a gran escala entre Israel y Líbano, teniendo en cuenta las declaraciones beligerantes de ambas partes en los últimos días y la visita de un enviado estadounidense para detener la escalada? Bueno, lo cierto es que en este momento el tono ha subido de forma exponencial, y si escuchamos las palabras del pasado martes, donde un vocero del ejército israelí anunciaba que ya habían sido aprobados los planes para una invasión terrestre del sur del Líbano, francamente nos da a entender de que dicha operación militar puede tener lugar de forma y de manera inminente. Si a ello unimos el hecho de que Hezbollah
y a través de su secretario general, Sayed Hassan Nasrallah, el pasado miércoles también en un discurso televisado a toda la nación, dio a entender, obviamente, de que estaban preparados para una contienda militar y que sorprenderían a los israelíes con la capacitación, la gran capacidad militar que tiene en este momento la milicia islámica Hezbollah, que cuando yo me encontraba como corresponsal en 2014-2015 admitían el que era ministro entonces de Defensa israelí, Moshe Dayan, admitía que efectivamente esta milicia contaba con más de 150.000 misiles apuntando hacia Israel. Pues lo cierto es que después de años de guerra en Siria, donde la milicia libanesa ha participado directamente y se ha preparado y se ha curtido, estaríamos hablando de que con una gran capacitación militar, un gran entrenamiento y muchas armas que provienen de la República Islámica de Irán, este será un hueso muy duro de roer para Israel, que ha tenido muchos problemas para poder acabar con la resistencia palestina en la Franja de Gaza liderada por Hamas. Por lo tanto, es inminente el que pueda tener lugar esta operación militar y como Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha anunciado, estamos ante una situación en la que se podría el Líbano volver otra vez a convertir en la Franja de Gaza como ocurrió en 2006 o durante la guerra civil que sufrió el Líbano de 1975 a 1990, donde hubo también una ocupación militar israelí y donde el país sufrió lo indecible para que en este momento y de la mano de Israel y de Hezbollah vuelva otra vez a repetirse esa tragedia. ¿Qué pasaría entonces en medio de esos enfrentamientos con la población civil si tenemos en cuenta también los altos índices de pobreza y la crisis económica, entre otros factores que han profundizado la crisis social en Líbano? El Líbano está sufriendo en este momento tal vez su peor crisis económica desde la guerra civil. La explosión que tuvo lugar hace 4 años en el puerto de Beirut y la inflación disparada, la moneda que ha caído, en fin, no sé cuántos ceros desde que yo me marché. Es increíble lo que está padeciendo ese país. Lo último que necesita es una guerra. También por eso podríamos decir que hasta cierto punto Hezbollah no ha entrado en una guerra total con Israel, a pesar de que, según anuncia la milicia chiita libanesa Hezbollah, ellos están atacando el norte de Israel hasta que Israel deje sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Por lo tanto, esto puede hacer muchísimo daño no solamente a la economía, sino también a toda la parte sur del Líbano, que es donde tiene gran presencia esta milicia libanesa y, bueno, lo ha pedido Israel también, el que todas estos combatientes de Hezbollah suban hacia el norte y pasen del río Letani, que es una especie de frontera natural por donde Israel pretende que hacia el norte de este río es donde quede acumulada estos combatientes y no tan cerca de una frontera que es muy porosa y que en los últimos tiempos, bueno, al día 14 de junio Sí. Se habían contado 2.125 ataques por parte de Hezbollah contra el norte de Israel. Esto en este momento puede ser determinante, pero puede ser una gran tragedia también para el pueblo libanés. Pues señor García Watson, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un placer. En otras noticias, el presidente Volodymyr Zelensky aplaudió la decisión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, que lograron el acuerdo sobre el marco de negociación para la adhesión de Ucrania al bloque. El mandatario aseguró que con la decisión el sueño europeo de millones de ucranianos se está volviendo realidad. El proceso iniciará el martes y podría tardar varios años, así se pronunció Zelensky. La Unión Europea ha aprobado un marco de negociación para Ucrania. Hemos luchado duro por ello en varios niveles. Y este marco determina el formato y el procedimiento de las negociaciones de adhesión con nuestro país y la próxima semana comenzarán las negociaciones. Estos son acontecimientos verdaderamente históricos.
De otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró este viernes que está dispuesto a dialogar con los países miembros de la OTAN, mientras su vocero Dmitry Peskov indicó que Rusia está dispuesta a discutir con Estados Unidos sobre Ucrania. Esto en medio de la tensión entre el jefe del Kremlin y la alianza por el apoyo de esa organización a Kiev. Las declaraciones llegan un día después de que Putin acusara a la OTAN de crear una amenaza para Rusia y tras reafirmar que su país seguirá desarrollando su arsenal nuclear como elemento disuasorio y que lo suministrará al ejército que lucha en Ucrania. Rusia mueve sus fichas en el tablero internacional. Vladimir Putin tuvo una exitosa semana luego de visitar Corea del Norte y Vietnam, donde firmó nuevos tratados y acuerdos económicos y militares. También se refirió a su relación con Occidente, asegurando que debe discutir cuestiones de seguridad con la OTAN y que está listo para dar un nuevo paso. Al hablar de las perspectivas de un diálogo, el presidente dijo que estamos listos para el diálogo con los Estados Unidos. Estamos interesados, pero debe ser integral. Es imposible arrancar si no se ponen en la agenda todos esos temas que tenemos acumulados. El Kremlin añadió que un tema fundamental es la guerra en Ucrania, de la que acusó a Estados Unidos de estar involucrado. Putin prometió que su país continuará desarrollando un arsenal nuclear que pretende ser el más poderoso del mundo, luego de firmar un acuerdo de cooperación con Corea del Norte, donde fue recibido con bombos y platillos por Kim Jong-un. La visita dejó un acuerdo de asistencia militar mutua en caso de una agresión externa, similar al que se refiere en el artículo 5 del Tratado de la OTAN. El encuentro Kim-Putin ha sido visto como una respuesta a la entrega de armas de la OTAN a Ucrania y al intento de aislamiento internacional de los dos mandatarios debido a las múltiples sanciones occidentales en su contra, despertando alarmas en Seúl y Washington. Es increíblemente preocupante, desestabilizaría la península coreana, por supuesto, y potencialmente le daría, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, la posibilidad de violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia apoya. Moscú y Pyongyang han estrechado lazos durante los últimos años, causando temores tanto en Ucrania como entre los aliados asiáticos de Occidente. Todos ellos han optado por armarse cada vez más, elevando la tensión y la posibilidad de una escalada al máximo. En la capital española, el presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a causar polémica. Esto durante la ceremonia de imposición de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que estuvo a cargo de Isabel Díaz Ayuso. El mandatario reiteró que viene del futuro apocalíptico para salvar a la gente del socialismo. Aseguró que esa tendencia genera riesgos, decadencia y catástrofes, al tiempo que volvió a aludir con críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia. Desde el PSOE señalaron que la condecoración entregada por Ayuso a Milei es la mejor constatación de que en España la ultraderecha es el Partido Popular. Porque además Hablamos ahora de Venezuela porque en una entrevista a la agencia EFE, Brian Nichols, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, indicó que aún hay posibilidades y tiempo para que las elecciones presidenciales del 28 de julio sean competitivas. Al tiempo, abrió la puerta a que Washington reconozca los resultados si se cumplen los estándares. Creo que la oposición puede ser competitiva. Obviamente, el campo de juego está inclinado a favor del lado de Maduro. Sin embargo, si nos fijamos en el tamaño de los mítines de la oposición que han tenido lugar, se puede ver una gran cantidad de entusiasmo. Hablando con los miembros de la oposición, se sienten bastante optimistas acerca de sus posibilidades. Seguiremos de cerca este proceso. Y esperamos que la presencia de observadores internacionales contribuya a dar mayores garantías al proceso. Si hay elecciones competitivas y se respeta la voluntad del pueblo, eso allanará el camino para que Venezuela regrese a la comunidad de naciones de una manera mucho más normal. En la Amazonía brasileña, los residentes alertaron que la zona está en riesgo inminente de sequía y los habitantes no cuentan con pozos para abastecerse de agua, por lo que deben tomarla directamente del río.
Desde el gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, advirtió que se espera una sequía terrible y que el gobierno federal prepara una operación de guerra para llevar suministros básicos a comunidades alejadas de antemano. Y todos los años viene el alcalde y no dejamos de exigirlo. Dijo que este año, si Dios quiere, se hará. Le dije que es una prioridad para nosotros, el pozo artesiano, porque aquí son 17 familias las que necesitamos de este agua potable. Cuando se seca, el agua baja, solo queda lodo. Y ahora tenemos varios bañistas que vienen de la ciudad con lanchas y jet ski y el agua se pone peor. Fin del informativo, gracias por su sintonía.